Hola, que Dios te bendiga, bienvenido al día número 193 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 84 del 1 al 7, Romanos 1 del 1 al 17, segundo libro de Reyes 23, segundo libro de Reyes 24 del 1 al 7. Una vez más, Salmo 84 del 1 al 7, Romanos 1 del 1 al 17, segundo libro de Reyes 23, segundo libro de Reyes 24 del 1 al 7. Y hoy comenzamos a reflexionar en la carta a los romanos. Así que vámonos directamente al capítulo 1 de Romanos. Dice la palabra de Dios: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar las buenas noticias. Ahora, se dice que esta carta, Hechos, fue escrito con el propósito de describir el evangelio superando dificultades, superando obstáculos y adversidades. Y ahora también hay algunos estudiosos que dicen que la carta a los romanos es el evangelio de Pablo. Pablo predicando el evangelio por medio de su carta a los romanos. Bien, entonces la palabra evangelio la vamos a encontrar mucho en esta carta. Y dice aquí, bueno, o buenas noticias. Estoy leyendo, recuerden, una traducción viviente. En una traducción viviente, en lugar de evangelio, pone buenas noticias. Predicar su buena noticia, o sea, el evangelio. Escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia, evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia, el evangelio, trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado en que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? El evangelio. Dios enviando a Jesús a morir por nosotros, ¿verdad? Y resucitando por medio del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas las partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Esta parte va a ser fundamental: creer y obedecer, creer y obedecer. Y en esto se va a enfocar nuestra reflexión del día de hoy. Creer es obedecer, creer es obedecer. Fe, somos salvos por la fe, pero la fe se demuestra a través de la obediencia. Y voy a saltarme un poquito, ¿verdad? Hasta el versículo 16. Dice: pues no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia, otra vez te lo repito, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esta buena noticia o el evangelio, ¿ves? Cómo todo se centra en el evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, o como lo leemos nosotros en la Reina Valera, el justo por la fe vivirá. Es creer, es tener fe en la salvación que Dios nos ha provisto a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. No es por obras. La salvación simplemente es creer, recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el evangelio: creer que Él se encarnó, que Dios se encarnó, que murió por nosotros, que resucitó, ¿verdad? Y que nos da salvación a nosotros por medio de esa resurrección, por medio del poder del evangelio. Así, hermano, que tú y yo somos salvos simplemente por creer. Si es la primera vez que tú estás viendo un video como este, simplemente cree que el Señor Jesús murió por ti, que Él te ha dado salvación, ¿verdad? Arrepintámonos de nuestros pecados. Pero la segunda parte que yo te mencioné hace rato, ¿verdad? Los que creen y le obedecen. Bien, ahora, hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo puedo demostrar que yo he creído en Cristo? Pues a través de la obediencia. Es decir, hermano, yo no actúo bien o obedezco a Dios para salvarme, pero sí, hermano, obedezco a Dios como fruto de la salvación que he recibido. No sé si me estoy dando a entender, pero fíjese, hermano, si yo creo, entonces yo obedezco. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios, no mi propio pensamiento, no lo que yo me imagino, lo que me han enseñado, mis tradiciones, no, lo que la palabra de Dios dice. Si Dios dice perdona, perdona. Si Dios dice da, yo doy. Si Dios dice ayuda, ayudo. Si Dios dice sirve, yo sirvo. Entonces, hermano, la mayor evidencia de una persona salva es la obediencia. Así que podemos saber cuando una persona de verdad ha creído en Cristo, cuando esta persona es
obediente. Obediente a Dios, obediente a sus líderes en la iglesia, obediente, ¿verdad?, a sus autoridades espirituales, ¿verdad? Así que, hermano, por eso la importancia de pertenecer a un grupo, a una iglesia, ¿verdad? Porque nosotros podemos demostrar la obediencia a Dios sometiéndonos a una iglesia, sometiéndonos a nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? A nuestras autoridades terrenales, a tu jefe de trabajo, a tus padres, si eres hijo de familia, sometiéndote a ellos. Así que, hermano, nadie que crea en Cristo puede andar en desobediencia. Y un cristiano que anda en desobediencia, pues lamentablemente tengo que decirlo, muy dudosamente creo que sea cristiano o que sea salvo, ¿no? Hay personas que me dicen, pastor, pero es que, ¿cómo puedo saber si una persona es salva o no salva? Simplemente por su obediencia. Nada más. ¿Camina conforme a la palabra de Dios o camina según su propia sabiduría? Así que me encanta Romanos. Vamos a ver el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios en acción. Acción para salvarnos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que este Evangelio implica. Más adelante lo vamos a ir viendo en nuestras reflexiones. Pero por hoy quédate con esto, ¿verdad? Camina en obediencia. Si has creído en Cristo, si has creído en Dios, camina en obediencia. Ese dicho que por ahí vemos en internet, ¿verdad? Lejos de la iglesia pero cerca de Dios, no es bíblico, no proviene de Dios. Si tú eres una persona que ha creído en Cristo, tienes que obedecer a Dios. Y obviamente si no obedeces a tus líderes espirituales, a la gente que ves, pues menos obedecemos a Dios, ¿verdad? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos alientas a ser obedientes. Creemos en ti. Si hay alguien que nos está viendo en este momento, Señor, y que nunca había escuchado del Evangelio, Señor, yo te ruego que tú entres a su corazón, Señor, que le des salvación, Señor, y oramos de la siguiente manera: Señor, perdona nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado contra ti, que hemos faltado, Señor, pero creemos que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación, que resucitaste al tercer día, Señor, que ascendiste, que un día vuelves por nosotros, Señor. Padre, Espíritu Santo, entra en mi vida, en mi corazón, transfórmame, hazme una persona obediente, Señor. Quiero caminar en el camino de la salvación. Señor, gracias por esta palabra, Señor, y a los que ya conocemos del Evangelio, Señor, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, ayúdanos a caminar en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, nos vemos el día de mañana.